Hay algo en este planeta que desafía toda casualidad. Mariposas que pesan medio gramo cruzan 4.800 kilómetros hacia un bosque en México donde nunca han estado. Aves que vuelan 96.000 kilómetros al año sin mapas, guiadas por el sol y el campo magnético de la Tierra, como si el rumbo estuviera escrito antes del primer latido. Ballenas que ayunan durante meses, atravesando océanos enteros guiadas por un calendario que nadie les enseñó pero todas conocen, para llegar a las aguas donde nacerán sus crías. Esto no es caos, esto no es azar, esto es diseño, la creación divina en su estado más puro. Un ciclo perfecto donde la vida y la muerte se entrelazan en un equilibrio sagrado. Pero el regalo de la vida siempre exige un precio. Cada año, 1.200.000 ñus llegan al río Mara. Detrás de ellos, las llanuras convertidas en polvo. Frente a ellos, corrientes rápidas y turbulentas capaces de romper huesos y cocodrilos que esperan como si el río mismo los hubiera puesto ahí a propósito. Miles se ahogan en un solo punto de cruce. Sus cuerpos quedan atrapados bajo el agua durante semanas, alimentando el ecosistema durante años, como si incluso su muerte fuera parte del plan. Y lo es, porque la migración no es movimiento, es sacrificio. Es memoria ancestral grabada en cada célula. Es la prueba de que sobrevivir no significa estar a salvo. Significa estar dispuesto a atravesar la tormenta por la posibilidad de seguir respirando un día más. Hoy verás 6 migraciones que desafían la lógica, la física y todo lo que creemos saber sobre el instinto. Millones de sardinas que forman cardúmenes de más de 7 kilómetros perseguidos por tiburones, delfines y aves en el festín más brutal del océano. Caribúes cuyas crías nacen mientras la manada está en movimiento, obligadas a caminar minutos después de nacer o quedarse atrás para siempre. Esto no es valentía, esto no es heroísmo. Esto es el contrato más antiguo de la naturaleza, firmado en sangre, sellado con la única moneda que importa, la vida misma. Bienvenidos a Curiómetro. El Serengeti no perdona la indecisión. Cada año, cuando las lluvias se detienen, las llanuras se convierten en desierto. La hierba desaparece. Los pozos de agua se secan hasta convertirse en lodo agrietado. Y 1.200.000 ñus comienzan a sentir algo que no pueden ignorar. No es hambre todavía, es algo anterior al hambre. Es instinto grabado en el hueso. Una orden antigua que dice, muévete o muere. La migración sigue un calendario invisible. Entre noviembre y diciembre, las manadas llegan al sur del Serengeti. En febrero dan a luz. Más de 8.000 crías nacen cada día durante apenas 3 semanas. Un estallido sincronizado de vida que satura el paisaje de vulnerabilidad. Los depredadores lo saben. Leones, hienas, guepardos. Todos esperan este momento, porque las crías que nacen hoy deben caminar mañana. O morir donde cayeron. Caminan durante semanas, sin destino visible, sin mapa. Solo siguen el olor del agua que aún no ven, las nubes que todavía no han llegado, y el eco de generaciones que hicieron este viaje antes que ellos. Pero hay un obstáculo, uno que aparece cada año como una sentencia de muerte. El río Mara. Corrientes rápidas y turbulentas. Suficiente para arrastrar un ñu adulto como si fuera una hoja. Suficiente para romper patas, ahogar crías, convertir la migración en masacre. Y luego están ellos. Cocodrilos del Nilo, miles de ellos concentrados en puntos de cruce. Algunos pesan más de 700 kilos. Sus mandíbulas generan una fuerza de mordida capaz de partir la columna vertebral de un ñu en dos. Y lo más inquietante, no siempre atacan por hambre. Los cocodrilos pueden sobrevivir meses sin comer. Atacan por instinto, por oportunidad, por territorio, porque pueden. Cada punto de cruce tiene su historia. Los ñus no los eligen por casualidad, los recuerdan. Generación tras generación cruzan en los mismos puntos. Pero el río cambia, las corrientes se desplazan. Lo que fue seguro el año pasado puede ser trampa mortal este año. Los ñus se detienen. Algunos se acercan al agua, otros retroceden. No hay líder aquí. No hay valentía ni cobardía. Solo cálculo biológico. Quedarse es igual a muerte lenta por sed. Cruzar es igual a muerte rápida en las fauces. Y entonces uno salta. No por valentía, sino porque el miedo de quedarse se volvió más grande que el miedo de cruzar. Y cuando uno salta, todos saltan. Es caos puro.
miles de cuerpos lanzándose al río al mismo tiempo. El agua hierve con la presión de cientos de toneladas. Las corrientes los arrastran, los cocodrilos emergen, las crías se separan de sus madres. Cada año miles de ñus se ahogan en el río Mara, no solo por depredación, sino por agotamiento y pánico. En promedio, más de 6.000 ñus mueren cada año en el Mara. Sus cadáveres quedan atrapados bajo el agua durante semanas. Se descomponen lentamente, liberando nitrógeno al río. Ese nitrógeno alimenta algas. Las algas alimentan insectos. Los insectos alimentan peces. Los peces alimentan aves. La muerte de los ñus sostiene el ecosistema del Mara durante años. Los que llegan al otro lado no celebran, se colapsan, respiran, tiemblan, porque cruzar el Mara no es victoria, es supervivencia temporal. Al año siguiente tendrán que volver. Y lo hacen, porque la migración no es elección, es contrato escrito en cada gen, sellado con cada generación que murió para que la siguiente pudiera respirar. En el Serengeti no se trata de ser valiente, se trata de estar dispuesto a pagar el precio. Y aquí el precio es sangre en el agua. Imagina despertar en un lugar donde nunca has estado, sin mapa, sin guía, sin memoria propia, y aún así, saber exactamente hacia dónde ir. Eso es lo que le pasa a la mariposa monarca. Pesa medio gramo, menos que una pluma. Su cuerpo es tan frágil que una ráfaga de viento puede destrozar sus alas. Y sin embargo, cada año cruza hasta 4.800 kilómetros. Desde el norte de Estados Unidos y Canadá hasta los bosques de Oyamel en Michoacán, México. Pero aquí está lo imposible. Ninguna mariposa monarca completa el viaje. El camino entero toma varias generaciones. Las mariposas que nacen en verano viven solo unas 6 semanas. Nacen, vuelan, se reproducen y mueren. Pero al final del verano nace una generación especial, capaz de vivir hasta 8 meses. Son ellas las que viajan miles de kilómetros hasta México. La que comienza el viaje no regresa. La que regresa nunca conoció el punto de partida. Y aún así, todas llegan al mismo lugar, al mismo bosque, a veces al mismo árbol. No saben a dónde van, solo saben que deben ir. En sus antenas, diminutos relojes biológicos miden la posición del Sol y del campo magnético terrestre. Se orientan con una brújula solar que corrige el rumbo según la hora del día. De noche descansan suspendidas en silencio, como si el bosque respirara con ellas. Y cuando amanece, continúan. Cuando llegan a los bosques de Oyamel en Michoacán, los árboles desaparecen bajo un manto naranja vivo. Millones de mariposas cubren cada rama. El peso es tan grande que algunas ramas se arquean e incluso se rompen. Y aquí pasan el invierno, inmóviles. En diapausa, un sueño lento, una pausa biológica en la que apenas consumen energía. Pero no todas sobreviven. Las temperaturas bajo cero matan a miles. Las tormentas arrancan alas. Los depredadores las cazan mientras duermen. Solo las más fuertes llegarán a la primavera. Solo ellas podrán reproducirse. Y sus hijas comenzarán el viaje de regreso al norte. Pero nunca verán Canadá. Sus nietas lo harán. O sus bisnietas. Generaciones que nunca se conocerán entre sí, pero que comparten el mismo destino. Esto no es instinto. Esto es memoria genética. Información que pasa de célula a célula, de generación en generación, sin necesidad de aprendizaje. Es como si cada mariposa llevara un mapa que nunca vio, pero siempre supo leer. La ciencia lo llama navegación heredada. Las culturas indígenas lo llaman de otra forma, el regreso de las almas. Porque las mariposas monarca llegan a México justo en el Día de Muertos. Y durante siglos los pueblos locales creyeron que cada mariposa era un ancestro regresando a casa. Quizá no estaban tan equivocados, porque si algo nos enseña la monarca es esto: la memoria no solo vive en el cerebro, vive en la sangre, en las alas, en el primer latido de un corazón que nunca estuvo en el lugar, pero siempre supo cómo llegar. Hay un ave que casi no conoce la oscuridad, el charrán ártico. Cada año viaja del Ártico hasta la Antártida y de regreso, hasta 96.000 kilómetros, el equivalente a darle 2 vueltas completas al planeta Tierra. Y lo hace cada año, durante toda su vida. Si vive 30 años, habrá recorrido más de 2,4 millones de kilómetros. Pero lo más sorprendente no es la distancia, es el propósito. El charrán ártico persigue el verano. Alterna los veranos de ambos hemisferios y es el ser vivo que más luz solar experimenta en la Tierra.
El sol es su hogar, la luz su única frontera. Pero ese privilegio tiene un precio brutal. Su cuerpo parece hecho de aire, ligero, delgado, de apenas 100 gramos, pero capaz de atravesar océanos enteros. Durante su migración, cruza océanos abiertos, sin tocar tierra firme durante más de 20 días seguidos. Se alimenta capturando peces en la superficie y puede descansar brevemente mientras planea sobre las olas, pero no tiene islas donde detenerse en esos tramos. Las tormentas los arrastran cientos de kilómetros fuera de curso. Los vientos lo golpean. El mar no ofrece refugio, solo alas, instinto y la obsesión de seguir la luz. Cuando finalmente llega al verano austral, se alimenta y recupera fuerzas. Y pocos meses después emprende el viaje de regreso hacia el norte. El charrán ártico no migra para sobrevivir, migra para vivir, porque en su mundo detenerse no es descanso, es muerte. Y mientras el sol brille en algún rincón del planeta, ellos estarán volando hacia él, sin pausa, sin duda, sin fin. Porque para algunos seres el movimiento no es una elección, es la única forma de existir. En el extremo norte del planeta, donde el frío puede matar en minutos, hay un animal que no tiene tiempo para ser débil: el caribú ártico. Cada año, más de 200.000 caribúes recorren hasta 1.350 kilómetros a través del Ártico canadiense. Es la migración terrestre más larga de cualquier mamífero en la Tierra. Caminan durante meses, a través de ríos helados, montañas cubiertas de hielo, tormentas que reducen la visibilidad a cero. Y todo esto a menos 40 grados Celsius. Pero lo más brutal no es el frío. Es que las crías nacen mientras la manada está en movimiento. No hay parada, no hay descanso, no hay periodo de recuperación. Una cría de caribú nace mojada y temblorosa. Tiene menos de una hora para ponerse de pie y empezar a caminar. Si no lo hace, la manada no se detiene. La madre puede quedarse algunos minutos, lamer a la cría, empujarla con el hocico. Pero si la cría no camina, la madre debe elegir si quedarse, lo que significa la muerte para ambas, o si seguir y poder tener la posibilidad de sobrevivir. Y se va, no por crueldad, por matemática brutal, porque una madre viva puede tener otra cría el próximo año. Una madre muerta no puede tener ninguna. Las que logran caminar lo hacen sobre patas que apenas pueden sostener su peso. Tropiezan, caen, se levantan, caen de nuevo, pero siguen, porque detenerse no es opción. Y mientras caminan, los lobos árticos observan desde la distancia. Esperan que una cría se retrase, que tropiece, que se quede atrás aunque sea por segundos. No atacan a la manada completa. Esperan, son estrategas, cazan en equipo, rodean, aíslan, atacan al que se queda. Las águilas reales también patrullan el cielo. Desde las alturas pueden detectar una cría débil. Se lanzan en picada, golpean con las garras antes de que la madre pueda reaccionar. Las que sobreviven las primeras semanas se vuelven inquebrantables. Sus patas se endurecen, sus pulmones se adaptan. Y al final del verano, cuando la manada debe regresar al sur, ya marchan con la misma resistencia que los adultos. Aquí, en el Ártico, la vida no te da tiempo para ser frágil. Te enseña desde el primer respiro. O caminas o desapareces. Y los caribúes han caminado durante milenios, a través de glaciares, tormentas, hambrunas, depredadores. Porque ellos no migran buscando comodidad, migran porque la alternativa es morir donde nacieron. Y eso, para un caribú, no es opción. Hay un evento en la costa de Sudáfrica que estalla, la mayoría de los años, entre mayo y julio. Y cuando sucede, el océano se convierte en un campo de batalla. Lo llaman el Sardine Run. Cientos de millones de sardinas se desplazan hacia el norte, siguiendo corredores de agua fría. Forman trenes y cardúmenes tan masivos que pueden superar los 7 kilómetros de largo y decenas de metros de profundidad. Desde el aire se ven como manchas oscuras que se mueven bajo el agua. Pero no están solas, porque cada depredador del océano sabe exactamente cuándo llegan. Y todos vienen. Primero llegan los delfines, miles de ellos. Trabajan en equipos coordinados empujando el cardumen hacia la superficie, comprimiéndolo en una bola de sebo. Muerden, giran, atacan sin parar. Luego los tiburones, cobrizos, oscuros, martillo. Se lanzan desde abajo con las mandíbulas abiertas, atravesando el cardumen como proyectiles vivos. Las ballenas jorobadas emergen con las bocas abiertas, tragando miles de sardinas en un solo bocado.
Y desde arriba, los alcatraces del cabo se lanzan en picada a velocidades de hasta 72 kilómetros por hora, perforando el agua como flechas, atrapando sardinas y volviendo al cielo en segundos. Es caos absoluto. Sangre en el agua, escamas flotando. Y las sardinas simplemente nadan. No huyen, no atacan, solo siguen la corriente. Porque su estrategia no es luchar, es morir en masa para que algunas sobrevivan. Cada sardine run mata a millones de sardinas, pero también permite que billones lleguen al norte. Es sacrificio matemático, muerte necesaria, caos con propósito. Y lo más inquietante es que las sardinas parecen saberlo. No lo piensan, pero lo sienten, porque cada año cuando la corriente fría se mueve, ellas la siguen. A pesar de los tiburones, a pesar de las ballenas, a pesar de que millones morirán antes de llegar. Porque la migración no es sobre los individuos, es sobre la especie. Y en el océano el contrato es claro. Algunos mueren para que la vida continúe. Hay una migración que no se mide en distancia, se mide en sacrificio. La ballena jorobada. Cada año recorre hasta 16.000 kilómetros. Desde las aguas heladas de la Antártida, donde se alimenta durante el verano, hasta las aguas tropicales de Ecuador, México o Madagascar, donde da a luz. Pero el viaje no es lo impresionante. Lo impresionante es que durante meses no come nada. Durante el verano antártico, las ballenas jorobadas se atiborran de krill, más de 1 tonelada al día. Nadan con la boca abierta a través de nubes vivas de estos diminutos crustáceos, filtrándolos con sus barbas. Ganan hasta 1/3 de su peso corporal en grasa. Esa grasa es combustible, reserva, seguro de vida. Porque cuando comienza el viaje hacia el norte, las jorobadas dejan de alimentarse. Las aguas tropicales carecen de krill, no tienen comida para ellas, pero tienen algo más importante: calor. Aquí, en aguas de 25 grados Celsius, las ballenas dan a luz. Las crías nacen sin la capa de grasa que necesitan para sobrevivir en aguas polares. Necesitan semanas para desarrollarla, y durante ese tiempo la madre las protege, las amamanta. Una cría de ballena jorobada bebe hasta 200 litros de leche al día, leche que tiene casi 50% de grasa. Cada litro que la cría bebe, la madre lo entrega de su cuerpo, de sus reservas, de su fuerza. Durante esos meses que pasa en aguas tropicales, una ballena jorobada puede perder hasta 1/3 de su peso corporal. Sus costillas comienzan a marcarse, su piel se hunde ligeramente, no porque esté enferma, porque está dando todo lo que tiene. Y mientras amamanta, debe proteger a su cría de depredadores. Las orcas cazan ballenas jorobadas juveniles. Trabajan en manadas, separando a la cría de la madre, atacando hasta que se agota. Una madre jorobada se enfrenta a una manada entera de orcas. Golpea el agua con sus aletas pectorales, que miden hasta 5 metros de largo. Usa su cola como látigo. Se coloca entre las orcas y su cría, y no retrocede. Cuando la cría finalmente tiene suficiente grasa para sobrevivir en aguas frías, madre e hijo comienzan el viaje de regreso a la Antártida. 8.000 kilómetros más. Y solo entonces, después de meses de ayuno, la madre vuelve a comer. Algunas no lo logran. Llegan demasiado débiles, desnutridas. Sus cuerpos no pueden recuperarse a tiempo y mueren. No por accidente, por diseño de la vida misma, por amor que supera la lógica del instinto. Pero sus crías viven, crecen, y cuando llega su momento harán el mismo viaje, el mismo sacrificio, la misma entrega. Las ballenas jorobadas cantan durante su migración, canciones que duran horas, que viajan cientos de kilómetros bajo el agua, canciones que cambian cada año, pero que todas las ballenas aprenden. Nadie sabe exactamente por qué cantan, pero quizá es su forma de recordar, de honrar, de decir: esto duele, esto cuesta, pero vale cada segundo. Porque aquí, en el océano más grande del planeta, las ballenas nos enseñan algo que ninguna otra criatura puede: que el amor verdadero no se mide en palabras, se mide en kilómetros nadados con el estómago vacío. Mientras tú duermes, millones de seres atraviesan océanos. Mientras tú comes, miles mueren en un río que deben cruzar. Mientras tú descansas, una cría de caribú camina con patas que apenas pueden sostenerla, porque detenerse no es opción. La migración no es un viaje, es un contrato escrito en sangre, firmado por generaciones que nunca se conocieron, sellado por un instinto que ninguna escuela enseñó.
Es la prueba de que sobrevivir no es estar a salvo, es estar dispuesto a pagar el precio una y otra vez. Algunos lo pagan con una memoria que nunca vivieron, otros con alas que nunca descansan, algunos con decisiones que rompen el corazón pero salvan la especie, y otros con su propio cuerpo consumiéndose para que otro pueda nacer. Pero todos pagan, porque la naturaleza no regala la vida, la ofrece, a cambio de sacrificio, de resistencia, de estar dispuesto a morir 1000 veces por la posibilidad de vivir una vez más. Y quizá esa sea la lección más honesta que la migración puede enseñarnos. Que moverse no siempre significa avanzar. A veces simplemente significa seguir respirando. Porque hay cosas en este planeta que no migran por instinto. Migran porque la alternativa es rendirse. Y rendirse nunca fue opción. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué historia de migración te impactó más? ¿Y por qué? Si este viaje por los caminos invisibles de la naturaleza te hizo sentir algo, deja tu like, suscríbete a Curiómetro y activa la campanita para seguir descubriendo los secretos más poderosos del planeta. Nos vemos en el próximo viaje, curioso.